Hola muchachos. Bienvenidos, señores, señoritas. ¿Quieren saber qué pasó con la maestra Bere? Asignatura pendiente, su podcast de confianza. Sí, de confianza. Asignatura pendiente, escucha el podcast todos los lunes en las plataformas oficiales. Y te esperamos todos los miércoles en Facebook Live, o en vivo, o en directo, o como quieras. Hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí con nuestro invitado, maestro Enrique. Estamos a punto de hablar del tema que nos trajo aquí, ya como más central, el tema que yo creo que lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que nada más lo habíamos hablado, hay poco, pero ya estamos aquí, vamos a disfrutarlo. Bienvenidos, señores y señoritas, a su podcast de confianza. De nuevo, como ustedes pueden ser capaces de observar, estamos con el maestro Enrique Barcelona. Vamos a hablar ahora en este tema de divulgación. Ahora va a ser de un poco de la historia de la isla, de nuestra patria hermana, la República de Cuba. El profe, pues obviamente tiene mucha experiencia. Él estuvo en la isla hasta 2000 y pues todavía tiene contactos y todavía viaja de ida y de vuelta. Entonces queremos que nos ilustre un poco a todos nosotros. Vamos a dirigir las preguntas en el sentido de divulgación más académico que se nos ocurra o que podamos, pero con un sello de confianza de que el profe pues es originario y sabe precisamente cómo está la situación y cómo estuvo la situación y algunas cosas de qué piensa del futuro de esta sociedad, de este país caribeño tan hermoso. No hemos viajado, pero lo hemos visto en Google Maps, y además que estamos empapados de la historia que obtuvimos de los libros. Bienvenido, profe. Sí. Otra vez, Barcelona, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Sí, un objetivo más también quisiera agregar sobre tratar de hacer contención sobre todas las noticias falsas o todas las noticias que se han creado en las últimas semanas y desde siempre. Vamos a tratar de dilucidar algunas dudas, de tratar de centrar bien el problema y buscar algunas, si no soluciones, algunas explicaciones. Sí, claro, para que generen su propio criterio y sepan que a la hora de buscar información tienen que ser lo suficientemente críticos para no generar sus conclusiones o sus criterios finales a partir de los medios más pues masivos y más también tradicionales y que por lo mismo responden según lo que pienso a intereses privados que pues los manipulan y los ofrecen con evidencia de manera distorsionada. Así es. Muchas gracias, profe, por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? No, bastante bien. Bendito sea el Señor. Como se dice en Guadalajara, la católica. No se crea. Ahorita a las 12 se va a escuchar el Ángelus. Para comenzar, usted nace en la isla de Cuba en el 62, ¿verdad? Nos dice. Sí, el nacimiento fue en 1962 en La Habana, Cuba, en la zona de Marianao. Es un municipio de La Habana. Ahí nazco yo. En el seno de una familia incorporada por mi papá, que es médico, es investigador, es fundador de Polo Científico en Cuba, y mi mamá, que era técnico en química. Entonces los dos nos dieron a nosotros la base suficiente, nos empezaron a abordar los temas de historia desde niño, el proceso de la revolución, desde que triunfa la revolución, pero mucho antes del triunfo de la revolución, cómo era la situación en Cuba, en el contexto social de los pobladores cubanos, porque mucha gente en Miami que eran de la clase media alta hablan de la Cuba antes del triunfo de la revolución de una forma diferente. Sí, claro. Es decir, en la posición de ellos como dueños de casas, dueños de hoteles, dueños de clínicas, ellos veían la situación en Cuba diferente. Sí, claro. Es decir, veían a los jóvenes como alborotadores. Los jóvenes que se protestaban en contra de la dictadura de Batista eran los alborotadores y había que reprimirlos. Eso es lo que dicen la gente que vivía antes del triunfo de la revolución y que tenían esa posición. Que se ponga una rebelde que es histórica, ¿no? De la juventud para cambiar su
su forma de vida. Exacto. Y creo que esa revolución se volvió con el paso del tiempo un ícono internacional, ¿no? Sí. de la rebeldía de la juventud al momento de tratar de cambiar su sociedad. Siempre la juventud ha sido el motor de cambio. En todos los países, en todos los momentos, igual que en México, la juventud no tiene miedo a salir a la calle y aventar lo que sea. Incluso perder la vida en el proceso. Y a perder la vida. No que la tiene juventud ningún cubana tipo de miedo. es un ejemplo de Y alguien en el caso de Cuba se manifestó de esa manera. Y entonces la inconformidad, por ejemplo, en la zona donde vivían mis padres, en la zona de Vedado, ahí en Ciudad de La Habana, esa zona se le llamó Vedado, la palabra lo indica, Vedado. porque ahí no podían haber negros. Los únicos negros que caminaban por ahí eran los que atendían las casas, Sí. los choferes, eran los únicos. Por eso es la zona de Vedado. estaba reservada para la clase alta. Ahí no podían dar a los negros. Puro. En Cuba el racismo era horrible. El mismo racismo que se veía en los años 40 y pico en Estados Unidos era lo que se veía en Cuba en el 50 y pico. en ese Y periodo. es muy contradictorio porque la gran población cubana pues tiene herencia Pertenecía a africana. esa ¿no? etnia. Se Pero puede la- decir que su papá es uno de uno de estos jóvenes que participa Sí. en la. Los burgueses generalmente en Cuba eran blancos. Mm. Entonces, la burguesía era norteamericana, española, los franceses que vivían en Cuba, tenían sus negocios en Cuba y lógicamente para ellos el negro era peor que un perro. Eso era antes del triunfo de la revolución. Para no irnos tan atrás, Cuba viene de un procedimiento de independencia de España, pero se semi-independiza, ¿verdad? Sí. Se semi-independiza porque Estados Unidos, que tiene intereses involucrados en Cuba, deja como un semi-gobierno instalado. O gobiernos títeres, por decirlo Gobiernos así. títeres. Como lo hizo en Y- Latinoamérica. sí, en todos, Latinoamérica, exactamente. Y Batista era un gobernante evidentemente a la orden de las Sí, instrucciones de la agenda. al servicio de Estados Unidos y lógicamente los intereses de él eran contrarios a la mayoría del pueblo. Él llegó también por un golpe de estado, ¿no? Él se impuso por un golpe de Estado. Al principio, la primera vez que entró legítimamente por las Fuerzas Armadas y después aplicó el golpe de Estado y entró nuevamente. Pero Entonces, su gobierno se caracterizaba por ser servil al imperio, ¿no? no, y No era represivo. represivo. Era un gobierno represivo. Ahí los muertos eran por montones. No era por el narcotráfico. Allá los muertos no eran por narcotráfico. Era por la policía. Por la represión civil La que a la que se policía tuvo que someter. que sencillamente aplicaba lo que eran las torturas a los jóvenes y hasta matarlos. Entonces, por eso fue que se produjo Ese la movimiento, revolución, ¿no? el movimiento de revolución 26 de julio, organizado por Fidel, pero habían algunas sectas, es decir, habían organizaciones en la ciudad que también trabajaban junto con la organización del 26 de julio, como era en el caso de La Habana, la organización de estudiantes. Echeverría fue uno de los propulsores de esa organización de los jóvenes universitarios que lo que hacían era atacar a las estaciones de policía. En ningún momento atacaron al pueblo, en ningún momento hicieron algo en contra del pueblo. Solo la Siempre Fuerza eran Armada. contra la Fuerza Armada y contra la policía de Batista. Porque para hacer un poquito de historia, el golpe al cuartel Moncada es en Santiago, ¿verdad? Sí. Es en Sí, Cuba Santiago, Oriental. del otro lado. Del otro lado de La Habana. O sea, La Habana está. Sí. Ellos. Ellos fueron a la zona oriental, a Santiago de Cuba, a atacar el cuartel Moncada porque era el cuartel más poderoso Del gobierno del de gobierno Fulgencio. de Fulgencio Batista. Ellos empezaron, el ataque fueron un ataque sorpresa, pero tuvieron problemas porque uno de los coches que estaban en la caravana se descompuso y entonces llegaron tarde al cambio del horario de cambio guardia. de guardia y entonces cuando llegaron se encontraron con dos grupos de guardia, entonces empezó ahí el tiroteo. Hubo algunos que los agarraron ahí heridos del tiroteo del cuartel Moncada y los asesinaron. Es decir, los agarraron vivos. Sí. Habían fotógrafos, periodistas que tomaron que estaban vivos y sencillamente al otro día Los ejecutaron y los presentaron los como- presentaron en eso como si fueran muertos en Bajas combate. Como si ya estuvieran Como si fueran muertos en combate. Y fue un asesinato. Exacto. Entonces, a los pocos días fue que capturaron a
a Fidel Castro, a Raúl Castro, capturaron a diferentes líderes y entonces los llevaron presos. Pero a nivel nacional se produjo una manifestación, un paro general a nivel nacional, y entonces el pueblo salió a las calles. Que hace que a los meses, un 10 de mayo creo, ¿no? Sí. Cuando les dan la amnistía. Tuvieron que liberarlo, dieron la amnistía para México, y entonces, pero ellos continuaban con la misma. Continuaban, nunca dejaron de pensar en tumbar a Batista. Y entonces se fueron fue en el juicio que le hicieron a ellos, Fidel planteó la proclama de la revolución. Y él dijo por qué iban a derrocar a Fulgencio Batista. Y dijo todo, iban a acabar con la prostitución en Cuba, iban a acabar con el analfabetismo, iban a acabar con los juegos, iban a acabar con la droga, iban a acabar con todo lo que estaba. Terminó cumpliendo. Y terminó cumpliendo. Entonces, la revolución nace de la juventud, se terge o se fortalece con la misma juventud, y además los ingredientes de fortalecimiento son precisamente las cosas indignantes que habían en Cuba antes de la revolución. Las evidentes injusticias que ya eran insoportables después de tantos años. Exactamente. Entonces, en este trajín, ahora siguiendo el camino de José Martí, creo, se va a Estados Unidos y luego viene a México, ¿no? Fidel Castro, ¿o cómo está el derroteo? Fidel Castro lo mandan lo exilan en México, y ahí en México se encuentra precisamente con organizaciones que también apoyaban a la revolución. Y también vio que esta gente estaba en contra de muchas cosas que pasaban en América Latina. Tenemos que ver aquí los mexicanos en esto. Sí. Lázaro Cárdenas. Entonces, muchos mexicanos ayudaron a la formación del ejército cubano. Aquí conoce al Che Guevara. El Che Guevara da la casualidad que salió en un viaje de Argentina buscando ideas o motivos en su pensamiento antiimperialista, porque era antiimperialista desde siempre. Y entonces, al llegar a México, se enteró de que había un grupo de cubanos que estaban preparándose para una revolución. Sí. Y entonces buscó el contacto con el jefe, que es Fidel Castro. Y entonces da la casualidad también que el Che era médico. Sí. Entonces era el único médico que tenían para esa guerrilla. Y evidentemente, a pesar de que tenía un problema de padecimiento grave de asma y que tenía un problema de salud, él tenía una voluntad y una valentía tan grande que superaba esas limitaciones. Sí, claro. Imagínate con todas las dificultades, tener que vivir en la sierra y tener que combatir con humedad, con hambre, con todo eso. Entonces, el Che... Aquí los niños que no salen sin sus albutabol, ¿cómo se llama? Así, el Che era un superhéroe, es un superhombre. No lo llegué a conocer personalmente, pero en las descripciones, en los textos, en todo lo que veo, en las imágenes, en lo que me dicen la gente que sí estuvieron junto con él, trabajando, que él le quitaba las herramientas para él trabajar, ponerle el ejemplo siempre dándolo a todos sus hijos, a sus hijas. Es una gente que está por encima de todo. Sí, claro, valores universales increíbles. Por eso es el ícono que es, pues yo creo, y a pesar de que pues, muere años después, en el 69. Todavía con la voluntad. y todavía a la fecha es un ícono revolucionario. De hecho, cuando lo mataron, cuando lo apresaron porque lo denunció uno de los que estaban en la guerrilla con él, que salieron desgraciadamente con hambre. Esa gente tenían hambre, estaban muriendo de hambre en la selva, y salieron del grupo, se separaron del grupo, los capturaron, y ellos dijeron, porque los torturaron, dijeron dónde estaba. Y cuando los agarraron dormidos, porque estaban cansados, estaban extenuados. Y entonces a Che, cuando lo agarraron y se dieron cuenta que era el Che, porque desgraciadamente una campesina de la zona donde lo agarraron, dijo que era el Che. Entonces salvajemente la gente del ejército lo agarró como si fuera un venado de caza, y entonces
lo acribillaron, lo mataron. Después que lo mataron, le cortaron las manos, le cercenaron las manos. Las manos las llevaron a Estados Unidos para comprobar las huellas dactilares que eran las de Che. Así de miedo le tenían. Después al cadáver lo cortaron en pedazos y lo incineraron. Así era el terror, el miedo que le tenían a Che. Era como capturar al avatar. Sí, el miedo que tenían. Qué increíble, sí, la verdad. Entonces, personalmente, lo que nos cuenta de la historia que le ocurrió a su papá, era simpatizante la revolución en esos tiempos, porque pienso que... Sí, mi papá desde siempre desde que estaba en la preparatoria, él estuvo en el grupo de acción y sabotaje. De acción y sabotaje, ellos en contra de Batista, en contra de la policía. Haciendo trabajos dentro de la ciudad, en la ciudad. Y entonces ellos ponían bombas en los cuarteles de policía. Ellos le quitaban armas a los policías, no mataron a ningún policía. Ellos le quitaban las armas y las mandaban para la sierra. Entonces esa era la acción de ellos. Inhabilitar a la policía, a todos los que se pudieran, y enviar las armas. Nos platica que a punto unos días de que entrara la revolución triunfante, su papá estaba escondido en un... Sí, no, ya en 59, meses antes del triunfo de la revolución, de la llegada de Fidel, tuvieron que esconderse. Mi papá se escondió en una chimenea de una fábrica abandonada, porque ya lo estaban buscando para ejecutarlo. Y entonces se escondió ahí hasta el triunfo de la revolución. Estuvo como 2 o 3 meses escondido en una chimenea. Entonces, actos heroicos en todos lados, sí. Pero siempre la posición, cuando el pueblo de Cuba se enteró de que Fulgencio Batista había huido, se había escapado del país y que ya se acercaban las fuerzas de 26 de julio, eso para Cuba fue un renacer. Sí, claro. Entonces, para concluir con ese periodo, Fidel Castro regresa en el famoso Granma con 80 personas, ¿no? A Cuba. Sí, fueron a la bahía de Matanzas, creo que se llama. ¿Cómo se llama? Ellos abordaron el yate Granma, que fue una venta que le hizo un mexicano. Un mexicano aquí le vendió el yate Granma. El Granma es un yate mexicano. Que todavía está, yo creo. De Veracruz. De ahí ¿De Veracruz para acá? Sí, de esa zona, de por ahí, de Yucatán, la parte de zona de Yucatán. Salieron ellos con el yate Granma. El yate Granma era para 12 personas, pero se subieron 82. El yate iba por encima, así ya por el bordecito del límite del agua. Sí. Y entonces empezaron la lluvia, empezaron el mal tiempo en el medio del mar, ellos sacando agua del yate, y fueron avistados por la aviación de Fulgencio Batista, oficial. Y empezaron a ametrallarlos. Llegan a la zona de Mangle. Y de todas maneras ahí empiezan los aviones mismos empiezan a disparar y matan a otros más. Y entonces se dispersan, cuando llegan ya al monte se dispersan y ya sabían que tenían que ir hasta la sierra. Ya eso estaba cuadrado. De hecho ya el planteamiento estaba hecho desde aquí de México. Los instruyeron, los mexicanos que instruyeron a Fidel ya le habían dicho, ustedes tienen que ir a la sierra. Entonces ellos tenían que ir a la sierra, subieron a la Sierra Maestra y a los 8 o 10 días se encontró Fidel con Raúl Castro. Yo pienso que de las cosas más atractivas que tal vez no se ven si no se señalan tan puntualmente, lo importante es que de 80 personas, una reducción muy grande de personas perdieron la vida entre las inclemencias del mar y los ataques. Solamente se encontraron 12. 12 llegaron vivos. 12 llegaron vivos, allá arriba se encontraron. Se encontró Fidel con Raúl y después creo que a los 2 días o 3 se encontraron con el Che y empezaron a encontrarse con cada uno de los que los mismos campesinos los llevaban. Ellos se encontraban con los campesinos le daban agua, le daban comida y entonces lo llevaban allá arriba. Entonces los campesinos los apetrecharon primero con escopeta de caza. Y entonces, cuando llegaron ahí arriba, que se encontraron ya los 12, entonces Fidel proclamó, ahora sí ganamos la batalla. Ahora sí con 12 combatientes llegan Exactamente, eso es lo que a mí más me llama la atención. 12 combatientes fueron capaces de
contagiar del espíritu revolucionario, del espíritu liberador de las condiciones en las que vivían. Pero sin embargo, allí sucedió una cosa que está sucediendo actualmente con los medios de difusión. En esos momentos, la radio, las noticias que salían de Estados Unidos eran de que todos habían sido asesinados. Todos habían sido asesinados. Interviniendo de manera negativa. Sí, exactamente. Solamente se produjo un viraje a esas noticias cuando un periodista de la emisora norteamericana fue a la Sierra Maestra y tuvo una entrevista con Fidel. Que hasta en inglés en hablan inglés, ¿verdad? En inglés responde Y entonces Fidel plantea de que no, estamos aquí. Y de hecho estaban subiendo jóvenes, sobre todo él pedía que fueran jóvenes de diferentes provincias subían, pero Fidel exigía que subieran con un arma. Ya armados a Sí, comenzar. que no subieran sin arma, subieran ya con un arma. Entonces, ¿qué es lo que hacían la gente en la ciudad? Les quitaban las armas a los policías. Y mandaban Y entonces, a sus hijos a... Que era el trabajo que hacía su papá, que era sí, expropiar armas. Qué interesante, y de ahí en adelante pues ya sabemos, ¿no? Dura Bueno, creo ya, que 2 años, ¿no? La guerra viene desde Oriente, entonces, que ya llegaron ellos, desde Oriente hasta Occidente. Hay una batalla ahí en Santa Clara bien importante, ¿no? Que Ahí en la batalla de Santa Clara, Fidel, pone como jefe de la invasión a Che. Fueron varias líneas de acción. Entonces era la de Fidel, la del Che y la de Camilo Cienfuegos. Entonces ellos tres empezaron a llevar la fuerza hasta la capital. Cuando toman el tren y cuando rompen las vías del tren y se quedan con... Y en ese con tiempo... un cargamento de muchas cosas que los beneficia. A la hora y de en la ese tiempo Che tenía un brazo, porque también tenía problemas de eso, Che, que se fracturaba con facilidad. Tenía esos problemas, no solamente el asma. Y entonces en esa ocasión él tenía fracturado el brazo, pero con fractura y todo. Él no permitía que ningún subordinado de él fuera al frente. Él tenía que ser él el que como estaba. comandante. Y entonces a él lo obligaban, los mismos soldados que estaban con él, lo obligaban a mantenerse en la retaguardia. Sí. Para que él no se fuera adelante. Porque como era el comandante, él no podía estar al frente pero él trataba por todos los medios de zafarse de esa gente e irse al frente. A poner el ejemplo. Además, él se divertía. Él tenía que estar al frente. Era su elemento. Sí. Qué interesante. Y desde que desembarcan hasta que triunfan, dura como 2 años, ¿no? Como 2 años fue de 57 a 59. Sí. A 59 y Fulgencio Batista antes de que las tropas lleguen. Ya sabiendo un día que ya estaban matanza. Dijo, vámonos. Las fuerzas oficiales dicen que ya habían cedido, ¿no? Que estaban peleando por sueldo, a comparación de la gente que estaba peleando por su voluntad civil. Entonces dejó las armas. Sí. Entonces algunos de los que estaban, de los empresarios más poderosos y de la gente que estaban de la burguesía alrededor de Fulgencio Batista, evidentemente esa gente salieron antes o después, salieron para allá, para Miami. Y esos son los que fundaron la colonia de cubanos allá en Miami. Que son los principales los principales opositores a la revolución. ¿Por qué razón son opositores? Porque perdieron todos los privilegios, los negocios de venta de droga, de armas, de la prostitución, de todos esos negocios, los perdieron ellos. Como un paréntesis, ¿cómo se llama? Cultural, en la película del Padrino. Al Pacino le da un beso a su carnal Alfredo, precisamente en la fiesta de Año Nuevo, cuando se ve que estaban empezando a irse todas las personas de altos recursos económicos que están festejando en La Habana, y se ve que empiezan todos a irse. Ahí dicen yates, en aviones, entonces. Que es el 31 se celebra el 31 de diciembre del 59. Del 59. Pero antes ya se estaban yendo, muchos ya se estaban yendo, ya sabían que eso no había posibilidades. El ejército de Batista, la mayoría del ejército ya había perdido la moral, ya era un ejército sin moral. Muchos estaban huyendo porque tantos asesinatos habían cometido
sabían que ya sabían que lo iban a pagar. Que lo iban a pagar. Entonces la moral estaba en el piso. Entonces llegaban a diferentes territorios el ejército de 26 de julio y ni siquiera tiraban un tiro. Automáticamente se entregaban, puesto las armas ya. Se entregaban los que estaban ahí. Algo importante también para que triunfar la revolución fue Radio Rebelde, ¿no? Una oposición directa a los medios de comunicación que estaban. El Radio Rebelde significó un ejército aparte, porque desmembraba las mentiras que salían. Aparte que en el mismo Estados Unidos, en Miami, se gestó una desinformación de la desinformación. Entonces hubo periodistas que se dieron cuenta que eran mentiras, que eran mentiras todo lo que decían. Entonces, evidentemente, esto es lo que está sucediendo actualmente. No solamente en la situación que está sucediendo con Cuba, sino la situación que está sucediendo en México, desde la toma de López Obrador hasta la actualidad. Hay una desinformación grande porque no pueden permitir que una agenda social tan humanista se geste aquí en México. Sí, crezca y tome lugares importantes en la Entonces, opinión pública. Desgraciadamente, el gobierno actual, López Obrador, no tiene una radio, no tiene una cadena de televisión que realmente sustente la realidad. Los medios de difusión estándar aquí en México, la televisión y la radio aquí en México sencillamente son orquestados sobre la base de políticos corruptos que financiaron a esos medios y que siguen financiando a esos medios y que no pueden decir la verdad. Exactamente, sí. Que en otros sexenios callaban y eran triviales y producían contenido que no tenía valor social y ahora se convierten en críticos. Ahora, por ejemplo, absolutos. Es lo que dice López Obrador, gracias a las benditas redes sociales se han creado medios como medios alternativos que sin tener el poder capital de grandes empresas, sencillamente hablan con la verdad. La técnica es la que nos lleva se tiene el foro nada más. Bien, y ahora continuando con esta entrevista, con esta plática con usted, entonces su papá sale ya de donde estaba oculto, ya triunfa la revolución y se casa después y nacen ustedes. A usted le toca muy pequeño, no creo que tenga recuerdos de la batalla. Como la historia que habla mi papá, que yo la veo, la enmarco sobre la base de fechas, fechas históricas. Él sale de ahí del lugar donde estaba escondido y entonces se une rápidamente a la revolución, ya a la fila de la revolución. Pero la revolución necesitaba reestructurarse completamente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los médicos importantes en Cuba se salieron echando para Estados Unidos. Los ingenieros, los arquitectos, toda esa gente que ganaban dinero con Batista se salieron de Cuba. Como la expropiación mexicana, que los técnicos y los se salieron y entonces se quedó la revolución sin médicos, sin ingenieros, como hay ahora en estos momentos, que México necesita médicos, no hay médicos. Exacto. No hay ingeniero, no hay arquitecto. Entonces había que revitalizar la educación. Y entonces por eso Fidel Castro plantea la ley de eliminar el analfabetismo. La ley de analfabetismo, que fue un año. En un año él acabó con el analfabetismo en toda Cuba. Tal cual una de sus promesas cuando estaba siendo juzgado. Porque se necesitaba en todo el país crear médicos, ingenieros. Y él empezó desde abajo. Desde los niños. Sí. Pero además, él, la reforma esta de independencia cultural lo hizo desde las casas. Es decir, los maestros no eran maestros en la mayoría de los casos. Eran muchachos jovencitos de secundaria, de preparatoria. Que sabían leer y escribir. Y que se fueron a las provincias de Cuba a enseñar a leer y a escribir a las familias de campesinos. Una autosuficiencia. Desde adentro. Y entonces esos jóvenes, en muchos casos,
fueron asesinados. Hubo asesinatos de maestros en Cuba. Por las poblaciones. Venían de Estados Unidos, venían lanchas con asesinos cubanos, que venían y se metían en los montes, en la sierra, y asesinaron a maestros jóvenes, que lo que estaban dando es clase de lectura a los campesinos. Y que sabían que esa era una forma, o que es una forma increíble necesariamente de legitimar, porque ya había tomado el pueblo la decisión, sino de acrecentar es decir, eliminar el analfabetismo. Sí, y con cimientos muy, muy sólidos. Y una de las agresiones primeras que hizo el imperialismo de Estados Unidos contra Cuba era precisamente impedir que se cumpliera la promesa del analfabetismo. Porque se iba a notar la diferencia del gobierno nuevo establecido a las increíbles... Bueno, eso duró un año. En un año se cumplió, y Cuba completa se analfabetizó. Cuba. Y a partir de ahí empezó el empuje por la creación de escuelas, de universidades, de hospitales, y entonces empezó a surgir. En aquella época nosotros teníamos la ayuda de la URSS. Teníamos la ayuda de la URSS. Entonces todo venía de la URSS, de Estados Unidos no venía nada. Entonces la Unión Soviética, que era la unión de todos los países europeos, estaba Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Ucrania, todos esos países. Ucrania era parte de la URSS, de la Unión Soviética, de la Rusia. Entonces todos esos se unían para ayudarse entre ellos económicamente. Y entonces ayudaban a Cuba, porque era el único país socialista en América. Y entonces nos vino todo. Al cambiar campo socialista, hubo mucha influencia de la Iglesia Católica, del Papa, en ese cambio del cambio socialista. Para evitar que fuera socialista. Para evitar que sea socialista, cambiaron la situación. Entonces, los mismos pueblos retiraron, es decir, destruyeron el campo socialista, se separaron todas las repúblicas soviéticas, y Cuba quedó a merced. Fue de un día para otro. Hoy teníamos de todo, y al otro día, nada. No teníamos nada. Así fue en Cuba. Y usted le tocó, pues sí, en el año 80. Ya en los 90. En el año 80. Ya tenía usted unos 19, 20 años. Yo estaba en secundaria preparatoria. Sí. Cuando sucedió eso. Cuando les notifican en la ya casa... Entonces Fidel lo plantea en la Plaza de la Revolución. Un mes antes de que sucediera eso, Fidel lo plantea en un discurso en la Plaza de la Revolución. ¿Y cómo era? O sea, usted como niño o como adolescente cubano estaba en su casa y un día le llamaban a... nosotros éramos patriotas. Sí, sí. En mi casa éramos patriotas. Ya sabían, o sea, pasaba alguien... Para nosotros lo que dijera Fidel era lo máximo. Era lo máximo. Él además no mentía. Fidel tenía una cosa que no mentía. Sí, sí, claro. No era y él lo dijo, si llegara el momento, en el discurso, yo me acuerdo, si llegara el momento en que nos levantamos hoy y nos dice que se cayó el campo socialista, nuestro pueblo jamás renunciará al socialismo. Y así fue. Un mes antes. Un mes antes. Y un mes después, lo dijo, se cayó el campo socialista. Se separaron. Se acabó el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Y entonces, a partir de ahí, Estados Unidos acrecentó las medidas rigurosas. Las medidas de restricciones hacia Cuba, de petróleo, de azúcar, de que nadie podía comprar el azúcar de Cuba, y empezó a estrangular a Cuba, no al gobierno cubano, a Cuba. Precisamente porque la potencia que los respaldaba, que era una potencia que incluso Estados Unidos tenía recelo y tenía miedo, pues ya pudo con más libertad. Y entonces, pero no fue así, porque nosotros no somos la Unión Soviética. Nosotros no somos Rusia. Exactamente. Y nosotros, ellos nos ayudaban, pero nosotros teníamos nuestra idiosincrasia. Nosotros teníamos nuestro patriotismo.
La revolución cubana no la hizo la Unión Soviética. Exactamente. Se adhirieron después, pero... Sí, se adhirieron. Nosotros tuvimos la ayuda de ellos, pero la revolución no viene por la Unión Soviética. Exacto. Entonces, nosotros dijimos, aquí, si nosotros tenemos que comer piedra y comer hierba, vamos a comer piedra y vamos a comer hierba. A fin de la Y en ese soberanía. periodo fue cuando empezó el hambre en Cuba. Nosotros teníamos mucha hambre, todos los cubanos. No había comida de nada, no llegaba la leche, no llegaba la carne, no llegaba nada. Y entonces hubo un científico finlandés que visitó Cuba en ese periodo, porque la gente estaba perdiendo la vista por problemas de proteína. Y ese finlandés, Kari Cantel, le planteó a Fidel que la única forma de poder salvar a la población cubana era con interferón, dándole medicamentos, pastillas de multivitamina para poder salvar a la gente. Y entonces fue que Fidel mandó a 7 científicos cubanos, los mandó para Finlandia en forma escondida. Esos científicos fueron para allá sin pasaporte, sin nada. De hecho, ellos no sabían ni para dónde iban. La familia de esos científicos no sabían para dónde iban. Entre esos científicos estaba mi papá. Entonces, fueron 7 científicos los que mandaron para Finlandia a buscar el interferón. El interferón es lo que actualmente se está utilizando contra las personas que padecen de SIDA. Elevan la defensa del organismo. Es lo que hace ese mecanismo. Entonces, con ese interferón, las personas no mueren por el COVID. A la persona que se le inocula el interferón, esa persona, la defensa la eleva y entonces contrarresta al virus del COVID. Entonces, ellos fueron en el año 80, los años 80, fueron para allá. Nosotros en la familia nos despedimos de nuestro papá, no sabíamos para dónde iba, no salió con equipaje. No salió con equipaje. Él no sabía ni, porque pienso yo que no lo sabía. Él sabía que era una cuestión de Estado. Él pertenece a los órganos de la seguridad del Estado y entonces él no lo sabía, no podía decir nada. Sí, claro. Y entonces fue para allá. Algunos meses, semanas. Ellos iban aproximadamente por 6 meses, pero estuvieron allá nada más que 2 meses. 2 meses. Porque al mes y medio ya ellos habían encontrado la fórmula, habían dominado la fórmula del interferón, que los científicos estadounidenses se demoraban más de un año. Allá en Finlandia habían científicos de muchos países, incluyendo Estados Unidos, y se demoraban como un año para encontrar la fórmula, dominar la fórmula del interferón. Y los cubanos lo lograron en un mes y medio. A los 2 meses estaban de regreso. Ya regresaron a Cuba, le dijeron, ya tenemos la fórmula. Entonces Fidel no lo creyó. No, están locos, ¿cómo ustedes creen? Si los americanos se demoran tanto tiempo para eso, ¿cómo ustedes lo van a hacer? Y dice, comandante, nosotros lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan para producirlo aquí? Y entonces se empezó en la zona del laguito, en la zona de playa, que le dicen el laguito. Ahí empezaron a buscar casas abandonadas, que lo habían abandonado la gente cuando se fueron para los Estados Unidos. Habían abandonado chalés, casas grandotas, y entonces agarraron una de esas casas y las empezaron a habilitar con todo lo que ellos necesitaban para poder producir eso. Y sacaron de los hospitales diferentes equipos para llevarlos ahí, y ahí estaba Fidel, junto con ellos, trabajando, cargando. Los mismos escoltas de Fidel estaban ayudando a cargar todas las cosas y a poner todas las cosas, el cablerío, para crear el primer elemento, es decir, el primer objetivo de la vacuna. Y entonces, como a la semana, ya tenían el primer prototipo. Y le dijeron, comandante, aquí está. Y vuelve otra vez el comandante y dice, no, ustedes están locos, ¿cómo ustedes creen que van a hacer eso? Si ustedes allá se pasaron como un mes y medio, ¿cómo lo van a hacer aquí? Con la centrífuga. Y habían veces que venía Fidel por la noche, tarde por la noche, y se ponía con ellos a darle a la centrífuga, porque no tenían el motor o estaba fallando el motor, y entonces ellos tenían que dar con la mano a la centrífuga. Entonces mandaron ese vacilo, lo mandaron por paquetería, lo mandaron a Finlandia para ver si realmente había. Y cuando llegó el mensaje en Finlandia,
le dijeron 100% íntegro. Y a partir de ahí es que el hermano de Camilo Cienfuegos, que es ingeniero civil, él creó la diseño para el polo científico que actualmente está funcionando aquí. Y de ahí es que sale, empezaron a producir en masa las pastillas, que son unas pastillitas chiquitas así, amarillitas, y empezaron a distribuir en la población las pastillas esas. Y ahí es donde venían el nutriente de la carne, de la leche, de la grasa, en las esas proteínas necesarias. las proteínas para poder salvar a la población. Los Están pasando. Sí. Qué chido. Y su papá entonces pertenece a esa asociación, a ese grupo. Mi papá pertenece al grupo que inició Que el fundó, polo científico. Él empezó, empezaron a dar viajes diferentes científicos ya a otros países. Empezó a incorporarse a los jóvenes que terminaban las carreras universitarias de farmacobiología, de virología, de todas esas carreras universitarias, los empezaron a enviar a diferentes países, pagados por el Estado. Antes de continuar con algunas preguntas como más, porque yo creo que algunas de las cosas que quieren escuchar es como, dentro de esa forma de vida, la relación que tal vez pudo haber tenido con el comandante, que era un comandante de casi 2 metros, ¿verdad? El señor. Que estuvo aquí hace 30 años, precisamente. Fidel Castro. Fidel Castro, sí. Antes de comenzar con esas preguntas como más de, que a mí me hacen como, me emocionan mucho de tal vez haberlo conocido, porque mi papá sí lo vio. Los problemas históricos de alimentación en Cuba, ¿a qué se deban? Yo sé que México también tiene problemas, o sea, no quiero ponerlo en contraparte, ni siquiera producimos el maíz o el frijol que consumimos, que yo creo que se debe a que no hay inversión en México en el campo, o que incluso los campesinos no tienen la tecnología suficiente para producirlo, a pesar de que somos aliados comerciales de Estados Unidos y que podemos comprar herramientas. ¿A qué cree que se deba la...? Mira, en primer lugar hay que analizar la situación de ubicación geográfica de Cuba. Cuba es una isla, no es un país grande, es una isla. Y es una isla que todos los años, sobre esta fecha de junio, julio, agosto, septiembre, está azotada por huracanes. Históricamente, toda la vida. Todos los años. Entonces, el campo cubano no es como el campo mexicano. El campo mexicano está ahí. Y se beneficia tal vez de las lluvias. Sí, se beneficia, pero el campo cubano es arrasado por esas tempestades todos los años. Entonces las plantaciones de plátano hay que hacerlas todos los años. No es que el plátano crezca y que se corte y después el otro vuelva a traer. No, lo arrasa. Entonces muy bien. Cuba no tiene la capacidad por sí sola de mantenerse con la agricultura. Porque no es por las condiciones. Porque las condiciones geográficas no lo permiten. Entonces, Cuba necesita de la exportación. Entonces, el bloqueo impide que haya exportación. Porque los buques de la Marina Americana están en las áreas internacionales vigilando a través de satélites si alguna embarcación se va acercando a Cuba. Para impedir precisamente que y entonces impiden que acercan y lo viran para atrás. O le tumban todo lo que tengan de carga para que no llegue a Cuba. Ese es el bloqueo eso que es la gente lo tiene que saber. Sí, claro, y en la opinión yo creo que ese es uno de los puntos centrales, que pues eso es totalmente genocida. Es genocida, totalmente. Es un crimen. Yo no puedo, por ejemplo, yo le pregunto a la gente que los más recalcitrantes de los opositores de la Revolución Cubana aquí en México, yo les pregunto, en tu casa, ¿quién manda? Y me dicen, no, yo y mi mujer. Y si yo quiero mandar en tu casa, si el de Walmart quiere mandar en tu casa, ¿tú lo permites? No, ¿cómo tú crees? Entonces, ¿por qué Cuba va a permitir que Estados Unidos se meta en mi política? Venga, exactamente, y es un principio muy básico de todas las comunidades, que es la autodeterminación. Es de soberanía. ¿Por qué te vas a meter? Si yo quiero hacerlo así, ¿por qué te vas a meter? El pueblo cubano es el que tiene que decidir.
El pueblo cubano es el que tiene que decidir y no decidir en base a lo que le digan de afuera. Exactamente. Y además el pueblo cubano ha decidido que la educación sea gratuita. Eso es lo que ha decidido el pueblo cubano. Que la salud pública sea gratuita. Eso es lo que ha decidido el pueblo cubano. Que la comunidad vale más que el individuo, yo creo. Que Y además, lo otro es que nos permitan comercializar con el que quiera. Nosotros no necesitamos comercializar con Estados Unidos. No tenemos por qué comercializar con Estados Unidos. Nosotros queremos comercializar con otros países, con México, con Venezuela, con Salvador, con Guatemala, con otros países. Estados Unidos no es la potencia suprema. Exactamente. No es la potencia autoridad suprema. Entonces, Estados Unidos se ha erguido como el patrón de todo el mundo. Es el patrón de todo el mundo y todo el mundo tiene que pensar como yo. Exactamente. Y no puede ser. Y tiene toda la razón. Quien opina que es justo que a Estados Unidos haga eso es porque a la hora que Estados Unidos manda les sirve obedecer. Sí, se aprovechan de obedecer. Exactamente. No, es que Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, se gestan empresas internacionales de todos los países del mundo. Pero esas empresas que están en Estados Unidos saben que si cometen un error con Estados Unidos, están sujetos a una multa. Banean, sí. Y los trancan. Entonces tienen que abrirse, aunque sea negativo para ellos, tienen que de todas maneras pelearse. Y Cuba no se pliega a nadie. Exactamente. Ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos, ni a nadie se pliega a Cuba. Una frase que seguramente voy a tatuar, que vi ahí en el Museo de Trotsky, de Fidel Castro, que decía: de rodillas, solo ante nuestros muertos. Ya no me acuerdo. Y... Entonces, y los muertos gloriosos, lógicamente, no los muertos que se arrodillaron hacia el sistema, no, los muertos gloriosos. Entonces, esa es la diferencia. Muchas veces decimos, no, los cubanos que viven aquí en México. No, como en toda la familia. En la familia siempre hay gente diferente. Exactamente. Hay gente que piensa diferente. En Cuba hay gente que piensa diferente. Los cubanos que viven aquí en México, todos no pensamos de la misma manera. Hay cubanos que viven aquí en México que son traidores. Y el que es traidor a su patria es traidor a todo el mundo. Exactamente. El que es capaz de hablar mal de su patria, él no va a hablar bien de otra. Mucho menos de la que lo acoge. No. Exactamente. Entonces, yo creo que ante todo nosotros tenemos que ser patriotas. Tenemos que amar donde nosotros nacimos. Nosotros nacimos de ahí. Yo jamás y nunca, yo sé que mi papá debe haber tenido cosas que pudiéramos decir que no están bien hechas. Pero yo no soy quien para decir que no. Eso es su historia. Para mí, a mí me queda el legado de mi papá y de mi mamá. Para mí queda el legado de Fidel Castro. Ese es el legado. Si ellos se emborracharon, si fumaron, si tuvieron por acá, esos son cosas de humanos. Así es. Son cosas de humanos. Y es un error que se comete mucho en la historia, ¿no? Que es nada más ponen buenos y malos. ¿Sí? Esto es completamente bueno, esto es un héroe y esto es completamente malo, ¿Sí? ¿no? Hay tintas grises. Pues, exactamente. Ahí. Entonces, yo pienso que lo que está sucediendo, que es la pregunta a la que viene ahora, lo que está sucediendo actualmente en Cuba es, y yo se lo decía a los periodistas, es normal. En Cuba, desde 1959, siempre han sucedido hechos como estos, lamentables. Lamentables en el sentido de la gente que son capaces de rendirse al imperio, diciendo mentiras, falacias. Cuando veíamos en las manifestaciones de La Habana, los hechos de manifestaciones que veíamos en La Habana, de gente gritando en contra de la revolución, son gente que le pagan dinero. De hecho, algunos de ellos le pagaron, lo que le hicieron fue depósito a su celular. Claro. Le depositaron saldo a su celular para que ellos fueran a manifestarse. Y que si no les queda muy claro, que aquí se llaman, aquí en México se le dicen acarreados. Chayoteados. Chayoteados. Le pagan un dinerito para que vayan ahí y se manifiesten. Así mismo sucedió en La Habana. Porque la dificultad de esas experiencias sociales, yo creo, y que no soy un experto en experiencia social, es que es totalmente legal y totalmente legítimo que un conjunto de personas, tal y como lo hizo Fidel, salgan a
a mostrar su descontento, salgan pero con elementos y argumentos reales a decir, mira, no me estás ofreciendo, no, sí tengo educación, no me estás ofreciendo, no, sí tengo salud. ¿Qué puede pedir un cubano que no sea una trivialidad que el imperio le haya impuesto? Yo creo que eso es lo justo. No, de hecho, el mismo imperio de Estados Unidos le imponen a esos gente que protestan, les imponen las desgracias que tienen. Porque es el imperio de Estados Unidos el que imposibilita que le llegue a esa gente la comida que ellos quieren comer. Además, parece mentira que sean gente, la mayoría de los que hablan, de los voceros esos cubanos que hablan en Miami, son unos muertos de hambre. Porque ellos lo único que hablan es de comida. Ellos no hablan de medicina, ellos no hablan de atención médica, ellos no hablan de educación, porque todo eso que son derechos humanos está garantizado en Cuba. Exactamente. Muchas gracias por escucharnos. Esta fue la segunda parte de la plática que tuvimos con el profesor Enrique Barcelona. Los esperamos en la siguiente ocasión para escuchar lo que nos tiene que decir sobre la situación actual en el pueblo cubano. Buenas noches y escuchen Asignatura Pendiente por Radio Racuna. Hasta luego. Pues ya se terminó. Adiós, licenciados. Nos vemos en la próxima edición de Asignatura Pendiente. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles.